Hola a todos nuestros amantes de los cuentos. Aquí estamos sintonizando la radio Yo Soy Digital Chile, espacio donde la Trini hace que los cuentos cobren vida. Me encantan. Y junto a Vivi, que nos lleva de la mano en estos viajes literarios, así que las invito a que se unan a nosotros a navegar en el cuento de esta semana. Adelante, Trini. ¿Cómo están todos, mis queridas amigas? Les agradezco un montón su compañía y sobre todo el entusiasmo con que participan. Hoy voy a traer otro cuento de un autor que ya vimos antes, que es Dino Buzzati. El cuento de hoy es La capa. Después de una interminable espera, cuando ya empezaba a desvanecerse toda esperanza, Giovanni regresó a su casa. Su madre estaba quitando la mesa. Al verlo aparecer de improviso en el umbral, su madre gritó, ¡Oh, bendito seas! Y corrió a abrazarlo. También Ana y Pietro, sus dos hermanitos, mucho más pequeños que él, se pusieron a gritar de alegría. Había llegado el momento esperado durante meses. Él no dijo nada, casi nada, pues a duras penas lograba contener el llanto. Había dejado el pesado sable y en la cabeza llevaba todavía el gorro de piel. Deja que te vea, decía entre lágrimas la madre. Deja que vea lo guapo que estás, pero si estás pálido. Se quitó el gorro y se sentó. Qué cansado se le veía, incluso parecía que le costara sonreír. Pero quítate la capa, criatura, dijo la madre. Tráela acá, ¿no tienes calor? Él hizo un brusco movimiento a la defensiva, apretando la capa contra sí. No, 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 déjame, respondió evasivo. Además, debo salir dentro de poco. Vuelves después de 2 años y ya quieres irte, dijo ella, desolada. ¿No quieres comer algo antes? Ya he comido, madre, respondió el hijo con una afable sonrisa. Hemos parado en un mesón a unos kilómetros de aquí. Ah, ¿no has venido solo? ¿Quién te ha acompañado? ¿Un compañero del regimiento? No, no, alguien que he conocido por el camino. Está afuera esperándome. ¿Y por qué no le has hecho pasar? Fue a la ventana, distinguió una figura que caminaba lentamente arriba y abajo por el camino. Entonces, en el ánimo de ella nació, en medio de su enorme alegría, una pena misteriosa y aguda. Es mejor que no, respondió él. Para él sería un fastidio. Es un tipo muy raro. Al menos le podremos llevar un vasito de vino, ¿no? Mejor que no, madre. Es un tipo extraño. Es capaz de ponerse hecho una furia. Pero entonces, ¿quién es? ¿Por qué te has juntado con él? ¿Qué quiere él de ti? No lo conozco bien, dijo. Ha venido conmigo, eso es todo. Parecía avergonzarse, y su madre, para no contrariarle, cambió inmediatamente de tema. Oye, dijo, ¿te imaginas lo contenta que se va a poner Marieta cuando se entere de que has vuelto? Él solo sonrió, siempre con aquella expresión de quien desearía estar contento, pero no puede por alguna secreta preocupación. La madre no alcanzaba a comprender por qué permanecía sentado y casi triste, como el lejano día de la partida. Ahora había vuelto. Habían terminado ya las noches de angustia cuando en el horizonte se veían resplandores de fuego. Por fin había vuelto más alto, más guapo. ¡Qué alegría para Marieta! Dentro de poco empezaría la primavera, se casarían. ¿Por qué entonces permanecía apagado y distraído? ¿Por qué no reía? ¿Y la capa? ¿Por qué se la cerraba tanto con el calor que hacía dentro de la casa? Tal vez porque debajo llevaba el uniforme roto y lleno de barro. Pero ¿cómo podía avergonzarse delante de su madre? ¿No estaría enfermo? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué ni siquiera la miraba? El hijo parecía evitar sus miradas como si temiera algo, y mientras tanto sus dos hermanitos lo contemplaban mudos. Giovanni,
Voy a prepararte un café. Y Giovanni se quedó con sus dos hermanos mucho más pequeños que él. Ahora se miraban en silencio, sin saber qué decir. Los tres sonreían al unísono, casi por un antiguo pacto no olvidado. Volvió la madre con una tacita de café. Giovanni, ¿no quieres ver tu habitación? Tienes una cama nueva, ¿sabes? He mandado a encalar las paredes y hay una lámpara nueva. ¿De verdad que no quieres quitarte la capa? El soldado no le respondió y se dirigió a la habitación contigua. Se movía de una forma lenta y pesada. Qué bonito, dijo él al ver los muebles nuevos. Muchas gracias, madre. De vez en cuando miraba con evidente preocupación. La figura caminaba arriba y abajo lentamente. Afuera, ¿quién sería? ¿Estás contento, Giovanni? ¿Estás contento? Oh, sí. Se obstinaba en no quitarse la capa. Giovanni, le suplicó ella, ¿qué tienes? Tú me ocultas algo. Él se mordió los labios. Madre, ahora debo irme. Debes irte, pero volverás enseguida, ¿no? Vas a casa de Marieta, ¿verdad? No sé, madre, respondió él, sin abandonar aquel tono contenido y amargo mientras se dirigía a la puerta. Pero volverás más tarde. Madre, repitió el hijo, como si le suplicara que no dijera nada más. Por amor de Dios, que no aumentara la pena. Ahora debo irme. Aquel me está esperando, ha sido incluso demasiado paciente y la miró de una forma que rompía el alma. Sus hermanitos, todavía alegres, le hicieron el corro y Pietro le levantó un borde de la capa para ver cómo iba vestido por dentro. Pietro, Pietro, ¿qué haces? Estate quieto, gritó la madre. No, no, exclamó el soldado al darse cuenta del gesto del chiquillo, pero ya era demasiado tarde. Los dos bordes delanteros del paño azul se abrieron por un instante. Oh, Giovanni, criatura mía, ¿qué te han hecho? Balbuceó la madre, cogiéndole el rostro entre las manos. Giovanni, pero si tienes sangre. Debo irme, madre, repitió él con desesperada firmeza. Hasta pronto. Hasta pronto, Ana, Pietro, adiós, madre. Estaba ya en la puerta. Salió como llevado por el viento. Dos caballos partieron al galope bajo el cielo gris, hacia el norte, en dirección a las montañas. Galopaban. Entonces la madre por fin comprendió. Un vacío inmenso se abrió en su corazón. Comprendió la historia de la capa y la tristeza de su hijo, y sobre todo quién era el misterioso individuo que paseaba de un lado a otro del camino esperándolo, tan misterioso y paciente como para acompañar a Giovanni a la vieja casa antes de llevárselo de allí para siempre, con el fin de que pudiera despedirse de su madre. Muy bien, con la lectura paso rápidamente a darle el micrófono a Viviana. Gracias, Trini. No, al escucharte piensa, después de haberlo leído, tan breve y con tanto contenido, tanto detalle y de una manera tan maravillosa plasmado, ¿no? Este, hemos leído otros cuentos de Bussati y siempre nos pasa un poco lo mismo. Yo cuando leí el título, la capa, dije, qué título común, genérico, cuántas cosas puede ocultar una capa, ¿no? Hablando también en un sentido metafórico casi. Y dio la casualidad que ayer escuchaba a la candidata de la oposición en Venezuela y explicaba que para ellos capa es el candidato, ¿no? Esta cosa mía de jugar con las palabras. Capa también en varios países americanos es aquella persona de importancia, pero acá está tomada en su sentido literal y simbólico, o sea, en ese manto, ¿no? Que cuelga desde los hombros hasta las rodillas en general, y que utilizan los guerreros, también los superhéroes, o sea que la capa tiene una larga historia, los dioses, ¿no? Y también
capa, como yo decía, se puede utilizar en un sentido simbólico, y yo lo sentí muy fuerte ese sentido acá, porque más allá de ser el elemento concreto que lo cubría, era aquello que separaba la realidad, ¿no?, de lo deseable. Es decir, este muchacho tenía una seria herida, estaba tratando de ocultar a su madre y a sus hermanitos, pero la curiosidad del pequeño, como siempre hay un pequeño, ¿no?, que hace una travesura a veces para bien y a veces para mostrar lo triste, y en este caso, el pequeño Pietro es el que se anima, seguramente llevado por esa curiosidad de saber, ay, cómo es el uniforme de mi hermano, que viene después de 2 años, un héroe de guerra, y se encuentra con lo que la mamá intuía, ¿no? Después me voy a referir un poco a la mamá porque me parece fascinante cómo se mete en la piel, ¿no?, de esa madre, y cómo nos va mostrando sus sentimientos, sus intuiciones, su dolor, sus ilusiones. Y para como llevarlos, como siempre hago, al texto o al libro que contiene el cuento, se llama 60 relatos. No les conté o no les señalé que fue publicado con el título Il Mantello, sí, ahora voy para allá, en el Corriere della Sera el 14 de julio de 1940. Justamente nuestro escritor era periodista también, y él siempre decía que no era un gran escritor, que era preferentemente periodista. Después vamos a ver qué opinaban dos personajes como Italo Calvino y Borges, ¿no?, de esta afirmación de nuestro escritor italiano. Estos 60 relatos son una recopilación que él mismo hace en 1958, y según los que saben, reúne el mejor material poético, si pensemos que escribe en prosa, ¿no? Esto es decir, mejor material poético tiene un significado muy profundo, de la producción de Buzzati. Realmente es un maestro del relato breve. Nosotros hemos leído otros y también nos han impactado, como les decía antes, pero creo que en este cuento roza lo sublime, en el sentido de los sentimientos, de la fuerza, de la potencia de las emociones, aún de los más pequeños, ¿no? Y cómo le da mucho lugar a este narrador omnisciente que nos cuenta otras cosas, que en los diálogos, porque hay mucha fuerza de diálogo también en la estructura del cuento, en los diálogos no aparece. Y yo, como siempre, con esta mezcla de las matemáticas, que no son muy fuertes, pero que a veces aplico a los cuentos, la palabra capa se repite 8 veces en un cuento breve, utilizada por la mamá, utilizada por Giacomo, y utilizada por el narrador omnisciente. O sea, uno desde la estructura, desde la forma de escribir, dice cómo utiliza el escritor al narrador como para darle más fuerza a este elemento que yo me imaginaba, bueno, si no tuve, por suerte no se me dio la desgracia de que mis hijos vinieran de la guerra, no es porque estamos hablando de tiempos lejanos, pero me imagino que lo más lindo, bueno, es el capote. Vieron que se usa también como sinónimo y suena como más pesado, sacarse el capote, ponerse cómodo, sacarse las botas, las espuelas. Entonces uno se va preguntando a lo largo del cuento, ¿por qué? ¿Por qué este muchacho no se pone cómodo? Y hay un momento en que uno intuye y le duele el corazón, pero no pierde el deseo de leer, con la esperanza, como dice en el primer párrafo que les voy a leer después en mi segunda intervención, de que esto no sea cierto, que lo que uno está suponiendo, o lo que le deja entrever el diálogo y el narrador omnisciente, no sea cierto. Y después, bueno, llega el final, que ya vamos a comentarlo. Muchas gracias. Adelante, Ceci. Gracias, Vivi. Yo después, después que termine de leer esto, pues, les voy a hacer la pregunta que yo les quería hacer. La madre no alcanzaba a comprender por qué estaba ahí sentado como triste, igual de lejano que el día de la partida, pero ahora estaba de vuelta. Bueno, y el último párrafo lo dice todo. Eh,
La madre comprendió en un vacío inmenso que yo creo que las madres lo pueden entender, un dolor que en los siglos había sentido, y que su corazón entendió inmediatamente quién era el misericordioso y paciente para acompañar a su hijo y llevárselo para siempre a fin de que pudiera saludar a su madre. La muerte, un ser religioso, no sé. La verdad que me quedé en esta duda, a ver si las chiquillas me pueden iluminar. Y yo me voy a referir a los hermanos, a Ani y Pietro, reflejo de la inocencia, las risas cómplices que tenían entre ellos, los pactos que tenían de niños, testigos del cambio. Yo creo que los hermanos, el comportamiento reservado de su hermano, notan inmediatamente la angustia de su hermano. El vínculo familiar se refleja totalmente en ese párrafo. Los hermanos mantienen ese vínculo. Giovanni, con tal de proteger a su familia, la verdad, se tapa con esta capa. El contraste de Giovanni, Ani y Pietro sirven como un contraste para reflejar lo que le está pasando a Giovanni. La verdad que los hermanos sí vienen muy cortitos, pero muy decidor en el cuento. Así que le doy la palabra a Trine para que me cuenten mis dudas. Sí, este es un cuento sublime. Creo que lo ha descrito muy bien Viviana. Es un cuento que contiene todos los elementos para hacer un cuento redondo, un cuento alto, de una mirada además tan humana sobre la relación madre-hijos, ¿no? O padres-hijos. Aquí el padre no está presente, no lo sabemos, no lo desconoce. Sin embargo, la madre, obviamente que las madres se dan cuenta cuando los hijos ocultan algo. Y desde un inicio, esto se comprueba porque ella se da cuenta que ese chiquillo viene con una pena enorme y no puede, a pesar de que insiste demasiado, incluso al punto que él se termina molestando, em, que algo le pasa, porque no es natural que uno se quede con una capa cuando está llegando a una casa donde uno quiere como esparcirse y sentirse cómodo, pero él está escondiendo algo en esa capa. Y la madre sabe, y hay otro elemento que la misma Ceci lo ha dicho ahora, el personaje que está afuera. Si hubiera sido un compañero dentro del ejército, hubiera entrado con él. Sin embargo, ella se da cuenta que es un enemigo, pero ese enemigo le ha dado al menos la oportunidad de despedirse de su familia, de su madre y sus hermanitos. Y así lo hace. Es un cuento perfecto porque además la estructura descansa sobre los diálogos. Los personajes se hacen conocer a través del diálogo que se produce entre la madre y el hijo y con la intervención final de los niños. Como decía Cecilia, inocentes, traviesos, y es justamente el niño el que le levanta esa capa que lo tenía a él sumido en una curiosidad enorme, algo escondía. Y entonces allí el narrador llega justamente eh, al momento fundamental del cuento, que es cuando se cae, ¿no? Se produce el punto de inflexión del cuento, porque tanto los lectores que estábamos ansiosos por saber qué había detrás de este misterio que guardaba él con el comportamiento y con la postura, de pronto entonces se cae no solamente de las manos de este hombre, sino surge la verdad, ¿no? Y la madre se da cuenta que su hijo está herido y se da cuenta de todo también, de que efectivamente ha venido a despedirse. No hay palabras, no, todo el lector lo entiende. Viviana, antes de darte la palabra, simplemente aludir al año de publicación de este cuento. Es fundamental y tiene un sentido histórico importantísimo porque es en 1940 cuando Italia ingresa a la guerra.
Y entonces Dino Buzzati, bueno, entra, acompaña a este hombre también en el mismo conflicto, ¿no? Muy bien, ahora sí, Viviana, te entrego nuevamente el micrófono. Gracias, corazón, muy buena la acotación, es cierto. Y sobre todo que muestra cómo Buzzati a través de todos sus escritos describe la realidad italiana, ¿no? En sus diversos aspectos, a veces el odio a la ciudad, en este caso, bueno, el tema de los muertos o heridos en la guerra, es decir, es un escritor que como buen periodista además se compenetra de lo que sucede en su país. Eh, yo les decía antes que el tema de la mamá me parece fascinante porque uno, como decía Trini, a través de los diálogos percibe esa ternura, ese deseo de abrazarlo que no lo puede concretar, y la percepción de esa madre, porque ella inmediatamente se da cuenta que está muy pálido. Y esto de la palidez nos lleva un poco a pensar en un espectro, ¿no? O sea, alguien que está entre la vida y la muerte o definitivamente está muerto. Pero yo les quería recuperar lo que a veces, perdón que en un momento dije Giacomo y Giovanni, le cambié, como anduve investigando sobre un escritor, Giacomo se me cruzaron los nombres. Les quería leer el primer párrafo porque abre como la puerta a todo lo que va a suceder, ¿no? Porque dice, al cabo de una interminable espera, cuando la esperanza, fíjense el sonido y la repetición de aspectos que tienen que ver con la espera, comenzaba ya a morir, y ahí ya aparece, se presente la palabra morir, Giovanni regresó a casa. Todavía no habían dado las 2. Su madre estaba quitando la mesa. Era un día gris de marzo y volaban las cornejas. Esto es típico en Buzzati, que es describir una escena cotidiana, o sea, el soldado que vuelve de la guerra y es esperado por su madre, que recoge la mesa, o sea, algo absolutamente natural. Y yo quiero volver a leer una cosa que mencionó Cecilia, pero que para mí habla de la capacidad de Buzzati de transmitir sentimientos, el dolor de una madre. Dice entonces la madre por fin comprendió un vacío inmenso que nunca los siglos habrían bastado a colmar, se abrió en su corazón. O sea, yo creo que esa frase justifica y le da magnificencia a todo el cuento. Para no extenderme, quiero hablar del personaje, porque fíjense que se lo presenta en dos facetas. Giovanni dice, era raro, extravagante y furioso. O sea, es un personaje amenazante. Claro, se ha llevado su vida. Ya la amenaza está concretada. Y por otro lado, la mamá dice, misericordioso y paciente. Y a mí personalmente, respondiendo a la pregunta de Ceci, ¿quién era? Ella dice, el Señor del mundo, Dios, no se me ocurre otro, como un pordiosero hambriento. Y me acordé, cuando me enseñaban en la escuela, cuando trabajábamos sobre la idea de Dios, de Jesús, las diferentes imágenes que Dios adquiere y que justamente en muchos escritos, narraciones, se habla de un Dios que se te acerca en la forma de un pordiosero. Y ahí, si lo rechazás porque está sucio, porque está mal vestido, porque es descuidado, o lo contenés, le das una ayuda, ahí está el amor cristiano, el amor al prójimo. Entonces me pareció que Buzzati estaba aludiendo a eso, ¿no? A ese Dios que se nos presenta como un pordiosero. Y hay una palabra que sí me causó un poco de escalofrío y habla nuevamente de, del rechazo de Giovanni a esa persona, que en varias oportunidades le dice ese, nada más impersonal, nada más como desvalorizante, pero bueno, era Dios, era la muerte. Y la escena de la huida, ¿no? De cómo se van, que van como el viento, que los caballos van rápido y que se van hacia las montañas.
no van a ver a Marieta claramente, no van a ver a los tíos, van hacia las montañas, se van alejando hacia el infinito, hacia el cielo tal vez. Así que, no, maravilloso, me encantó y bueno, es un escritor como para volver a leer. Gracias. Sí, un escritor súper suave, maravilloso, me encantó y me encantó la que uno queda con la imaginación, claro, uno dice Dios y quien no cree en Dios dice, bueno, puede ser la muerte o la religión que crean. Nada más que agregar, porque en realidad mi amiga dijeron todo, pero sí quiero saludar a Ilka Sosa y a todas las colaboradoras de Senama que nos escuchan toda la semana y esperan este cuento ansioso, a Elda Odicio, nuestra corresponsal de Argentina, que también nos aporta un punto de vista siempre distinto, así que los invito a todos a mi canal que vayan a leer lo que ella nos comenta, a la Residencial Armón, a la asistencia adulto mayor en Concepción, que también está ayudándonos a que todos los adultos mayores que nos escuchen, al Instituto de Ciegos y Sordos también un abrazo muy grande y a la Fundación Red LEAM que se encargan de difundir todos estos videos al adulto mayor a nivel nacional. Le cedo la palabra a Trini por si quiere mostrar alguna cosita o decir algo más. Sí, aprovecho que lo tengo acá de mostrarles algo de Dino Buzzati. Dino Buzzati nace en 1906 en el norte italiano, su ciudad es Milán. Allí lo tenemos. Dino Buzzati Traverso alcanza a vivir 66 años y él dice algo que me gusta muchísimo porque es muy versado. No solamente escribe como los dioses, es también un gran dibujante y pintor y además un montañista de primera. Eran sus tres amores. Y quiero mostrarles a propósito de eso algunas fotografías de él donde aparece con, con facetas tan cotidianas también. Pero lo que dice aquí es muy lindo. Para mí, pintar no es un pasatiempo, sino un trabajo. Escribir es mi pasatiempo. Pero pintar y escribir son en última instancia lo mismo para mí. Ya sea que escribo o pinte, persigo las mismas historias de objetivos. Y mm, sí, comentarles porque Vivi lo señaló en un momento y creo que es muy decidor que Borges también haya hecho un comentario y quería rendirle honores a este hombre, por ejemplo, con esta frase: hay sin embargo nombres que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar. Uno de ellos es verosímilmente el de Dino Buzzati, porque efectivamente Dino Buzzati, que fue mucho más conocido gracias a su gran novela que se llevó también a la pantalla, que es El desierto de los tártaros, que curiosamente también se editó en 1940, que es la novela de la espera eterna, inútil, y también de la soledad. Y tiene también mucha relación sobre la introspección que hizo Buzzati en torno a la situación de guerra, ¿no? Ujú. Este cuento, yo creo que es un cuento de personajes porque la fuerza narrativa está en los personajes. Mm, Y efectivamente, ustedes lo han dicho, la madre representa, bueno, lo que somos las madres en tal sí, cual. insistentes, preocupadas, protectoras y sobre todo ante situaciones en que no sabemos qué está pasando. Aquí en este cuento están presentes los temas del que él siempre se preocupó, mezclándolos en forma natural, pero además muy humana, que es la angustia, el Sí. humor, la realidad y también la muerte. Muy bien, chiquillas, las vemos nuevamente la próxima semana y les mando un abrazo enorme a todos nuestros auditores. Sí, Trini, el otro autor que yo había mencionado es Calvino, bueno, Italo Calvino es un ícono de la literatura italiana y decía, consideraba a Buzzati uno de nuestros autores más sólidos y que mejor han resistido el paso de los años. Así que bueno, dos referentes como Borges y Calvino le dan un tremendo respaldo, además que escribe como los dioses. Y por algo. Gracias y será hasta el próximo programa. Igual, gracias, hasta el próximo programa. Gracias, Trini, gracias, Vivi.
Me sacaron de la duda. Un besito grande. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Esto es para invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Busquen en su celular Yo Soy Digital Chile en mi programa en YouTube y le va a aparecer un cartel suscribirse. Ustedes lo apretan y inmediatamente quedan suscritos sin costo alguno para ustedes. Ayúdenos a aumentar nuestros seguidores para que más personas puedan disfrutar de este programa. Muchas gracias.